buenos días. El día de hoy nuestro grupo va a exponer el proyecto de biología, el cual se encarga de identificar el origen, inserción, la inervación y la acción y la identificación del cadáver. Nuestro grupo está conformado por Akira Noriani, Adriana Morán, Paula Xandoya, Ana Bella Salinas, Grisa Carrión. Mi persona, Fernando Ordóñez. Y vamos a empezar. Tenemos los músculos de la cabeza. Empezamos por el músculo panículo carnoso, porción abdominal, el cual se encuentra en la parte lateral y ventral del abdomen. Se extiende caudalmente desde el tórax hacia el abdomen. Participa en la flexión y movimientos de la piel en el abdomen y contribuye a la protección de la pared abdominal. Músculo auricular de los labios. Este músculo no tiene origen óseo, pero se origina en la mucosa y en la piel que rodea la boca. La inserción son las fibras musculares del auricular de los labios que se insertan en la piel y mucosa de los labios. Y su acción es el cierre de los labios, succión y masticación. Se encuentra inervado también por el nervio facial séptimo par craneal. Músculo platisma. El músculo platisma se encuentra originado en la región subcutánea del cuello. Su inserción es el borde inferior de la mandíbula y la fascia de los músculos de la cara. Ayuda a la extensión de la piel del cuello y en movimientos faciales como la depresión de la mandíbula. Y su inervación es el nervio facial, el séptimo par craneal. Músculo parótido auricular. Este músculo se origina en la base del pabellón auricular, cerca de la glándula parótida. Su inserción es la apófisis muscular del cartílago auricular. Su acción es desplazar el pabellón auricular caudalmente y su inervación es la rama auricoparpebral del nervio facial séptimo par craneal. Músculo frontal. Este músculo se origina en la región frontal del cráneo, específicamente en la fascia que cubre la frente. Su inserción es la piel y músculos de la región frontal y superciliar. Su acción es elevar la piel de la frente y mover las orejas hacia adelante. Y su inervación es la rama auricoparpebral del nervio facial séptimo par craneal. Músculo cigomático auricular. Este músculo se encuentra originado en el arco cigomático. Su inserción es en la base de la oreja. Su acción es mover la oreja de hacia adelante y lateralmente. Y su inervación es el nervio auricoparpebral del nervio facial séptimo par craneal. Músculo elevador del ángulo lateral del ojo. Este músculo se origina en la fascia temporal cerca del arco cigomático. Su inserción es el ángulo lateral del ojo y este eleva y retrae el ángulo del ojo. Su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Elevador nasolabial. Este músculo se encuentra originado en los huesos frontal y nasal. Su inserción es el labio superior y la comisura nasal. Su acción es ayudar a levantar el labio superior y dilatar las fosas nasales. Y su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Elevador propio del labio superior. Este músculo se encuentra originado en la superficie lateral del hueso maxilar. Su inserción es en la piel, la mucosa del labio superior y su acción es elevar el labio superior. Su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Dilatador de la punta de la nariz. Este músculo se encuentra originado en el hueso maxilar. Su inserción es la piel y cartílagos laterales de la nariz. Acción, dilatar las fosas nasales y su inervación, el nervio facial séptimo par craneal. Depresor del labio superior. Este músculo se encuentra originado en la superficie lateral del hueso maxilar, por encima del alveolo del canino y del primer premolar. Su inserción es la piel y la mucosa del labio superior. Su acción es depresar el labio superior y bajar el labio superior. El nervio facial séptimo par craneal. Depresor del labio inferior. Este músculo, en cambio, se encuentra originado en el borde alveolar de la mandíbula. Se inserta en el labio superior y su función es depresar el labio inferior, bajarlo y retraerlo. Su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Músculo cigomático. Este músculo se encuentra originado en la fascia superficial del macetero. Su inserción es la comisura labial y labio superior. Su acción es levantar el ángulo de la boca y elevar el labio superior. Y su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Músculo bucinador. Este músculo se origina en la superficie lateral de la mandíbula y el maxilar cerca de los dientes molares. Su inserción es la piel y la mucosa de las mejillas y su acción es aplanar las mejillas y participar en la masticación. Y su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Músculo macetero. Este músculo se origina en el arco cigomático y su inserción es la rama y el ángulo de la mandíbula. Su acción principal es elevar la mandíbula y darle fuerza a la mordida. Y su inervación es el nervio trigémino quinto par craneal. Músculo temporal. Este músculo se origina en la fosa temporal y la línea temporal inferior del cráneo. Su inserción es la apófisis coronoides de la mandíbula y su acción es elevar la mandíbula y retraerla hacia atrás. Su inervación es el nervio trigémino quinto par craneal. Pterigoideo medial.
Este músculo se origina en la superficie medial de la lámina lateral del ojo del proceso pterigoideo, del esfenoides y la fosa pterigoidea. Su inserción en la superficie medial del ángulo de la mandíbula y su acción es elevar la mandíbula y mover lateralmente la misma. Y su inervación es el nervio trigémino quinto par craneal. Pterigoideo lateral. Este músculo se encuentra originado en la superficie lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo del esfenoides. Su inserción es la fosa pterigoidea del cuello del cóndilo mandibular y su acción es la protrusión de la mandíbula, movimientos laterales de la misma y la depresión de esta. Y su inervación es el nervio trigémino par craneal. Buenos días, hoy voy a hablar sobre los músculos del cuello. Empezamos por el músculo brachiocefálico. El músculo brachiocefálico se origina en la clavícula y el húmero proximal se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal y la base del cráneo. Su acción es extender la cabeza y el cuello, flexiona lateralmente la cabeza y el cuello. Está inervado por los nervios cervicales y accesorios, onceavo par craneal. Músculo esternocefálico. El músculo esternocefálico se origina en el manubrio del esternón, se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal y la base del cráneo. Su acción es flexionar la cabeza y el cuello y su inervación son los nervios cervicales. El músculo esplenio. El músculo esplenio se origina en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas y cervicales y se inserta en las apófisis mastoides del hueso temporal y las vértebras cervicales. Su acción es extiende, rota y flexiona lateralmente la cabeza y el cuello y su inervación es ramas dorsales de los nervios espinales. Músculos escalenos. Los músculos escalenos se originan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y se insertan en las primeras y segundas costillas. Su acción es elevar las costillas durante la inspiración, flexiona y rota el cuello. Inervación, ramas del plexo cervical y braquial. Músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello se origina en los cuerpos vertebrales y apófisis transversas de las vértebras cervicales y torácicas superiores. Se insertan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y base del cráneo. Su acción es flexionar el cuello. Inervación, ramas del plexo cervical. Músculo largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales y se inserta en la parte basilar del hueso occipital. Su acción es flexionar la cabeza y el cuello. Inervación, ramos del plexo cervical. Músculo largo del atlas. El músculo largo del atlas se inserta en apófisis transversas de las vértebras cervicales de la C2 a la C6. Se inserta en el arco vertebral del atlas C1 y su acción es flexiona la cabeza y el cuello. Inervación, ramas vertebrales de los nervios cervicales. Buenos días, le voy a hablar sobre los músculos hipoaxiales e epiaxiales. Como primer músculo tenemos el músculo psoas menor, que lo ubicamos por aquí. Su origen es la superficie lateral de los cuerpos vertebrales de las últimas vértebras torácicas y primeras lumbares. Su inserción, tuberosidad de los psoas menor en el borde craneal del ilion. Su función, flexiona la pelvis sobre la columna vertebral y estabiliza la región lumbar. Y su inervación son las ramas ventrales de los nervios lumbares. Siguiente músculo, tenemos el músculo cuadrado lumbar, que lo ubicamos en la parte de aquí. Su origen, superficies ventrales de las últimas costillas y procesos transversos de las vértebras lumbares. Su inserción, superficies ventrales de los cuerpos de las vértebras lumbares y la última costilla. Su acción, estabiliza y flexiona la columna vertebral y su inervación, ramos ventrales de los nervios lumbares. Músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas tiene como origen psoas mayor, superficies ventrales de las vértebras lumbares. El ilíaco sería en la cara interna del ilion, la fosa ilíaca. Su inserción, trocánter menor del fémur. Acción, flexiona la cadera. Y su inervación son los ramos ventrales de los nervios lumbares y el nervio femoral. Músculo homotransversal. Su origen es la espina de la escápula hacia el acromión o hasta la cresta humeral. Su inserción es la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Su acción, flexiona el cuello lateralmente y su inervación, nervio accesorio y las ramas de los nervios cervicales. Músculo esternotiroideo. Su origen, el esternón. Inserción, cartílago tiroideo de la laringe. Acción, deprime la laringe y su inervación son las ramas nerviosas de los cervicales. Músculo recto lateral de la cabeza. Su origen es superficie ventral del atlas. Su inserción, apófisis yugular del cuello occipital. Su acción, flexiona lateralmente la cabeza y su inervación, ramas de los nervios cervicales. Músculo complexo. Su origen es apófisis articulares de las vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas.
Su inserción, la cresta nucal del cuello occipital. Su acción, extiende, rota y lateraliza la cabeza y el cuello. Y su inervación, rama de los nervios cervicales. Músculo dorsal ancho. Su origen, apófisis espinosa de las vértebras torácicas inferiores. Aponeurosis toracolumbar, costillas inferiores. Inserción, surco intertubercular del húmero. Su acción, extiende, abduce y rota medialmente el húmero. Inervación, nervio toraco-dorsal. Músculo digástrico del cuello. Su origen es en la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas en el RAF, tendinoso medio de la región cervical y dorsal. Su inserción tiene escama occipital y su vientre tiene varias inscripciones tendinosas. Músculo trapecio. Su origen es en la línea nuquial superior, protuberancia occipital externa y su ligamento nucal. Su inserción es el tercio lateral de la clavícula, acromión, espina de la escápula. Su acción eleva, retrae y rota la escápula y su inervación es el nervio accesorio sexto paracraneal y sus ramas de nervios cervicales C3 y C4. Músculo lojísimo de la cabeza. Su origen es apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales y las primeras torácicas. Su inserción, apófisis mastoideo y el hueso temporal. Su acción, extiende, rota y lateraliza la cabeza. Su inervación, ramas dorsales de los nervios cervicales. Músculo lojísimo del cuello. Su origen es las apófisis transversas de las vértebras cervicales torácicas. Su inserción, apófisis transversas de las vértebras cervicales. Su acción, extiende y lateraliza el cuello. Y su inervación, ramas dorsales de los nervios cervicales. Músculo longitísimo del tórax. Su origen es la cresta ilíaca y las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas inferiores. Su inserción son apófisis transversas de las vértebras torácicas superiores y las costillas. Su acción, extiende y lateraliza la columna vertebral y su inervación, ramas dorsales de los nervios espinales. Iliocostal del cuello. Su origen, las costillas superiores. Su inserción, apófisis transversas de las vértebras cervicales. Su acción, extiende y lateraliza el cuello, inervación, ramas dorsales y los nervios espinales. Como siguiente tenemos el músculo iliocostal del tórax. Su origen son costillas inferiores. Su inserción, costillas superiores y apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas. Su acción, extiende y lateraliza la columna vertebral y su inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales. Músculo iliocostal lumbar. Su origen en la cresta ilíaca y apófisis lumbar. Su inserción, costillas inferiores y las apófisis transversas de las primeras vértebras lumbares. Su acción, extiende y lateraliza la columna vertebral. Su inervación, las ramas dorsales de los nervios espinales. Músculo espinal del cuello. Su origen, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales inferiores y torácicas superiores. Su inserción, apófisis espinosas de las vértebras cervicales y superiores. Su acción, extiende y lateraliza el cuello. Su inervación, ramas dorsales de los nervios espinales. A continuación tenemos también lo que son los músculos espinal del tórax, que lo ubicamos por aquí. Su origen es a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas inferiores y lumbares superiores. Su inserción, las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. Su acción, extiende y lateraliza la columna vertebral. Su inervación, ramas dorsales de los nervios espinales. Espinal de la cabeza. Su origen, apófisis transversas de las vértebras cervicales inferiores y torácicas superiores. Su inserción, de la cresta nuquial del hueso occipital. Su acción, extiende y rota la cabeza y su inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales. Músculo semiespinal del cuello. Su origen son las apófisis transversas de las vértebras torácicas superiores. Su inserción, apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Su acción, extiende y lateraliza el cuello. Su inervación, ramas dorsales de los nervios espinales. Voy a hablar sobre los músculos del tórax y el abdomen. El primer músculo es el músculo gran dentado o serrato torácico. Y este se encuentra por aquí. Su origen es la superficie lateral de las costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Su acción es la protracción y rotación de la escápula y es el nervio torácico largo. El músculo elevador de las costillas se encuentra por aquí. Y su origen es la apófisis transversas de las vértebras y se inserta en el borde craneal de las costillas y su acción es elevar las costillas durante la inspiración. Y la inervación son las ramas dorsales de los nervios espinales. Intercostales externos, estos se encuentran por aquí. Y
y su origen es el borde caudal de las costillas y se inserta en el borde craneal de las costillas inmediatamente craneal. Y la inervación son los nervios intercostales derivados de los nervios espinales torácicos. Y la acción es elevar las costillas durante la inspiración. Los músculos intercostales internos, estos se encuentran por aquí, esto está en la parte interna. Y se originan en el borde craneal de las costillas. Y su inserción es el borde caudal de las costillas inmediatamente craneal. La acción es deprimir las costillas durante la inspiración forzada. Y la inervación son los nervios intercostales. Los transversos del tórax, estos se encuentran por aquí. Y su origen es la cara dorsal del esternón. Y su inserción es el cartílago costal. Y la acción es desciende las costillas. Y la inervación son los nervios intercostales. Los retractores de las costillas, estos se encuentran por aquí, más o menos, y se originan en la superficie interna de las costillas, cerca de su ángulo. Su inserción es la superficie interna de la segunda o tercera costilla inferior, la de su origen, cruzando una o dos costillas. Acción, desciende las costillas ayudando en la inspiración. Y la inervación son los nervios intercostales. Músculo pectoral superficial descendente. Este está por aquí más o menos. Y el origen es el manubrio del esternón. Y se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Y su acción es aducción y rotación del miembro anterior. Y la inervación son los nervios pectorales. Voy a dar músculos del miembro torácico. Músculo supraespinoso. El origen es la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción es el tubérculo mayor del húmero. Acción, extensión y estabilización de la articulación del hombro. Su inervación es el nervio supraescapular. Músculo infraespinoso. Su origen es la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es el tubérculo mayor del húmero. Acción, aducción, rotación lateral y estabilización de la articulación del hombro. Su inervación es el nervio supraescapular. Músculo redondo menor. El origen es el borde caudal de la escápula. Su inserción tubérculo mayor del húmero. Acción, rotación lateral en la aducción del húmero. Estabilización de la articulación del hombro. Inervación, nervio axilar. Músculo deltoides. Su origen es la espina de la escápula acromión en algunas especies. Inserción tuberosidad deltoidea del húmero. Acción, aducción, flexión y extensión del hombro. Rotación lateral del húmero. Inervación, nervio axilar. Músculo redondo mayor. El origen, ángulo caudal de la escápula. Inserción, cresta del tubérculo menor del húmero. Acción, aducción y rotación medial del húmero. Extensión del hombro. Inervación, nervio subescapular y nervio toracodorsal. Músculo coracobraquial. El origen es el proceso coracoides de la escápula. Inserción, cuarto proximal de la cara medial del húmero. Aducción y flexión del hombro, estabilización de la articulación del hombro. Inervación, nervio músculo cutáneo. Músculo tríceps braquial. Su origen es la cabeza mayor, borde caudal de la escápula, la cabeza lateral, superficial lateral del húmero, cabeza medial, superficial medial del húmero, cabeza accesoria en algunas especies, superficie caudal del húmero. Su inserción es el craneón del cúbito. Acción, extensión de la articulación del codo, y la cabeza larga también ayuda en la extensión y aducción del hombro. Inervación, nervio radial. Músculo bíceps braquial. El origen es el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción, tuberosidad radial en algunas especies. Aponeurosis bicipital hacia el cúbito. Acción, flexión del codo, extensión y estabilización del hombro. Su inervación es el nervio musculocutáneo. Músculo braquial. Su origen es la superficie caudal de la epífisis proximal del húmero. Su inserción, tuberosidad del cúbito y en algunas especies del radio. Acción, flexión del codo. Su inervación es el nervio musculocutáneo. En algunas especies el nervio radial también contribuye. Músculo anconio. Su origen, superficie caudal del húmero, cerca del epicóndilo lateral. Inserción, proceso anconio. Acción, extensión de la articulación del codo. Inervación, nervio radial. Músculo braquio radial.
Su origen: cresta supracondilia, lateral del húmero, inserción, cara distal del radio, acción, flexión del codo, supinación del antebrazo y inervación nervio radial. Músculo supinador. Su origen es el epicóndilo lateral del húmero, ligamento colateral lateral del codo. Inserción: cara craneal del radio cerca de su parte proximal. Su acción: supinación del antebrazo, flexión del codo en menor medida. Inervación nervio radial. Músculo pronador redondo. Su origen: epicóndilo medial del húmero, apófisis coronoides del cúbito en algunas especies. Inserción: superficie medial del radio en su tercio medio. Acción: pronación del antebrazo, flexión del codo en menor medida. Inervación nervio mediano. Músculo pronador cuadrado. En el origen: superficie medial del cúbito cerca de su extremo distal. Su inserción: superficie medial del radio cerca de su extremo distal. Acción: pronación del antebrazo. Inervación nervio mediano. Músculo aductor largo del pulgar. Su origen: superficie lateral del radio y el cúbito. Membrana interósea. Inserción: base del primer metacarpiano. Acción: aducción del pulgar. Extensión del primer metacarpiano. Inervación nervio radial. Músculo flexor ulnar del carpo. Su origen es la cabeza humeral, epicóndilo medial del húmero. Cabeza ulnar o lecranón del cúbito. Inserción: hueso accesorio del carpo. Acción: flexión del carpo. Inervación nervio ulnar. Músculo interflexor. Su origen es en la región del carpo y antebrazo. Inserción: tendones de los músculos flexores de los dedos. Acción: flexión de los dedos. Inervación en nervios medianos o ulnares, dependiendo de la especie. Músculos lubricales. Su origen es en los tendones del músculo flexor digital profundo. Inserción: falanges proximales y tendones del músculo extensor digital común. Acción: flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, extensión de las articulaciones interfalángicas y nervio mediano y nervio ulnar. A mí me tocó músculo del miembro pelviano y músculo glúteo superficial. Este músculo se origina en la parte lateral del sacro y en la primera vértebra caudal y se inserta en el trocante mayor del fémur. Acción, extensión y abducción de la cadera y rotación medial del miembro pelviano y se inerva por el nervio glúteo caudal. Glúteo medio. Este músculo se origina en la cara externa del ilion y se inserta en el trocante mayor del fémur. Su acción es extensión y abducción de la cadera y se inerva por el nervio glúteo craneal. Músculo piriforme. Este músculo se origina en la parte lateral del sacro y se inserta en el trocante mayor del fémur. Su acción es extensión y abducción de la cadera y también rotación medial del miembro pelviano y se inerva por el nervio caudal. Músculo elevador del ano. Este músculo se origina en la sínfisis pélvica y espina isquiática y sus inserciones en las vértebras caudales y su acción es que eleva y contrae el ano y la inervación es el nervio ventral. Músculo bíceps femoral. Este músculo se origina por la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta de la tibia y fascia de la lata. Su acción es extender la cadera y flexionar la articulación y se inerva por el nervio ciático. Músculo semitendinoso. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta de la tibia. Su acción es extender la cadera, flexionar la articulación femorotibial y extiende el tarso. Y su inervación es el nervio ciático. Músculo semimembranoso. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática y su inserción es en el fémur y en la tibia. Su acción es extender la cadera, flexionar la articulación femorotibial y su inervación es nervio ciático. Músculo tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la cresta ilíaca y se inserta en la fascia lata. Y su acción es que tensa la fascia lata y flexiona la cadera y extiende la articulación femorotibial. Músculo separador caudal de la pierna. Este músculo se origina en la parte distal del ligamento sacrotuberoso y se inserta en el borde craneal de la tibia. Su acción es abducción del miembro pelviano y está inervado por el nervio ciático. Cuádriceps femoral. Este músculo tiene 4 cabezas: recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Y se inserta por la tuberosidad tibial mediante el ligamento patelar y su acción es extensión de la articulación femorotibial y se inerva por el nervio femoral. Este músculo se origina en la cresta ilíaca
y su inserción es fascia de la pierna. Su acción es flexionar la cadera y extiende la articulación femorotibial y su inervación es el nervio femoral. Músculo adducto mayor. Este músculo se encuentra por aquí y se origina por la sínfisis púbica y rama isquiática. Su inserción es el fémur. Su acción es abducción del miembro pelviano y extensión de la cadera y su inervación es el nervio obturador. Músculo gracil. Este músculo se origina en la sínfisis púbica y se inserta en la tibia. Su acción es abducción del miembro pelviano y extensión de la cadera y se inerva por el nervio obturador.